Bueno, bienvenidos de corazón a este canal, a tu canal, a tu casa, al canal de Mentes que Curan. Soy la doctora Beatriz Abadía y tenía muchas ganas de hacer este vídeo porque hacía unos meses que no hacía uno y tenía ganas de volver a contactar con todos vosotros. La charla de hoy la he titulado La medicina que no se ve y sobre todo va dedicada a aquellas personas que se cuidan mucho físicamente. eh, pero que sienten que no están todo lo bien que quisieran. ¿Pero por qué? Si yo como bien, hago deporte, incluso medito, hago todo lo que me dicen, me suplemento, pero no me acabo de encontrar bien, ¿no? Para aquellas personas está dedicada esta charla. Y también para aquellas personas que están pasando por enfermedad, dolencias, malestares, ansiedad, lo que sea que esté pasando en tu salud y que sientes que realmente hay mucho más detrás de lo que te está pasando. Digamos que hay una parte invisible que no acabas de entender que está haciendo mella en la parte visible. Y no acabas de comprender esta relación entre estos dos mundos, el mundo visible de lo físico y el mundo invisible de lo mental, de lo emocional, de lo espiritual. Porque sí, porque el mundo invisible, mental, emocional y espiritual, tiene mucha relación con el mundo físico, con el mundo que se ve. Entonces pensamos que cuando nos ocurre algo en el mundo físico, solo es del mundo físico, pero no, está todo relacionado. Estas cuatro facetas, el mundo físico, el mundo mental, el mundo emocional y el mundo espiritual, están trabajando juntos continuamente. Y lo visible impacta en lo invisible y lo invisible impacta en lo visible. Así que sin más, si eres de esas personas que a pesar de que se cuida, no se encuentra todo lo bien que quisiera, y si eres de esas personas que está pasando por un problema de salud y quiere saber qué hay más allá de ese problema físico y quiere entender por qué le está ocurriendo eso, pues hoy quiero dar un poco unas pinceladas para entender esta conexión entre estos dos mundos. Porque muchas veces no entendemos cómo se conectan, cómo puede ser que el mundo emocional, el mundo espiritual, el mundo mental influya en mi estado físico. ¿Cómo puede ser? Pues para aquellas personas puedan entender esta relación, para ellas va esta charla. Así que sin más, voy a compartir una presentación que he preparado y que se titula La medicina que no se ve. Esa medicina que está allí todos los días y que juega un papel fundamental en nuestra salud y en nuestra enfermedad. Pero que no somos capaces, digamos, de hilarlo, de saber por qué, y nos quedamos solamente en lo que vemos, que es lo más normal, intentar poner parches a lo que vemos, que también es importante tratar el mundo físico y lo veremos, pero no nos podemos olvidar de los otros tres mundos, como he dicho. Eh, para los que no me conozcáis todavía, pues soy médico, llevo más o menos unos 20 años ejerciendo mi profesión, aunque desde que empecé medicina, pues digamos ya que habrán pasado casi unos 26, 27 años, es decir, que tengo una relación muy estrecha con el tema de la salud, pues desde los 18 años, incluso antes, porque gracias a una profesora mi pasión era el cuerpo físico y hacia los 16 años yo ya veía que todo el mundo físico me gustaba muchísimo. Además me gustaba mucho el deporte, en fin, que me encantaba todo esto. Y os puedo decir que en estos 20 años que llevo ejerciendo la medicina y que sigo ejerciéndola con muchísimo gusto, porque es una de mis pasiones en la vida, la medicina, pues os puedo decir que he vivido pues, unos avances brutales, diagnósticos y terapéuticos como nunca antes hubiéramos soñado. En mis cirugías cada vez estoy operando con calibres más chiquititos, con las máquinas más perfeccionadas. Digamos que somos lo menos invasivos que podemos cuando entramos al cuerpo. Es decir, que es una maravilla lo que ha avanzado. A nivel diagnóstico, antes muchas cosas se nos quedaban en el tintero de no saber diagnosticar y ahora es muy raro que no podamos poner un nombre y unos apellidos a eso que estamos viendo. Es decir, que es impresionante ese avance. Y esa tecnología, porque igual que ha avanzado la tecnología,
a todos los niveles. En medicina ha avanzado muchísimo y eso está bien, como la tecnología está avanzando y nos permite conectarnos los unos a los otros, pues la medicina, pues genial, ¿no? Es decir, que todo avance bien usado desde ese amor, pues nos va a traer muchos beneficios. El problema, como todo, ¿no? En esta sociedad es que a veces no usamos estas cosas tan bien como quisiéramos. La medicina quizá no la estamos usando todo lo bien que pudiéramos usarlo y las tecnologías tampoco las estamos usando todo lo bien que podríamos usarlas, ¿no? Pues un poco esa similitud. Entonces, no podemos dejar atrás que la medicina está avanzando y que está avanzando bien, pero que tenemos que darle un buen uso y con una intención de amor ahí detrás de todo esto. Y hay veces que, pues aquí hay intereses que no quiero entrar hoy, pues a nivel económico, etcétera, que pueden hacer que haya una cierta manipulación a veces de todo este tema médico. Entonces tenemos que saber discernir muy bien y elegir qué tipo de medicina queremos hacer. Y yo quiero elegir mi tipo de medicina que quiero hacer. La medicina no es buena ni mala, como la tecnología no es buena ni mala. Es cómo queremos usar esa tecnología, cómo queremos usar esa medicina, con qué intención vamos a hacer esa medicina. Entonces, eso sí que cambia todo. Bueno, pues en estos 20 años os puedo decir que he vivido unos avances brutales y eso no lo niega nadie y bien usado, pues son una bendición como todo. La esperanza de vida, pues cada vez es mayor. Estamos viendo cómo vivimos cada vez más años. Las mujeres viven un poquito más años que los hombres. Es verdad que a veces no con la calidad de vida que quisiéramos, pero la realidad es que la esperanza de vida ha aumentado gracias a la medicina, gracias a los avances médicos. Estamos aquí, es así. Entonces, tenemos que reconocer también ese hito un poco a todo este mundo de avances. Y estamos curando enfermedades impensables hace unos años, es decir, hace unos 10 años, personas con enfermedades como que trato yo, pues no tenían ningún tipo de solución y ahora estamos manteniéndolos y incluso remitiendo casos, es decir, que esto es así a nivel de todas las especialidades médicas. Estamos curando enfermedades, mejorándolas, etcétera. Esto no hay discusión tampoco posible. Pero aunque todo esto es así en mi mundo médico, en el mundo que yo vivo, ya hace unos cuantos años me hacía muchísimas preguntas. Digamos que mi pasión por el cuerpo físico, por la salud, empezó a convertirse en una pasión también a nivel mental, ¿no? Y hace unos 10 años yo veía a los pacientes y con mi propia vida también, con mis propias experiencias, me hacía muchas preguntas. Algunas de estas preguntas quiero compartirlas hoy con todos vosotros. Em, ¿Por qué, a pesar de todos estos avances, parece que cada vez hay más y más problemas de salud? ¿No os da a vosotros la sensación que, jolín, es verdad, hemos dicho todo esto, yo estoy viendo mi medicina, que avanzamos y avanzamos, pero me da la sensación que la gente cada día está más enferma, ¿no? Es un poco esa percepción, pues, de ver de miles de pacientes, al fin y al cabo. Todos los días me encuentro con las personas sufriendo de frente. Por tanto, si estoy atenta, me tengo que estar dando cuenta de todo esto, ¿no? Otra pregunta que me hacía era, ¿por qué empiezan estos problemas de salud a una edad más temprana, ¿no? Gente joven que tendría que estar sana como una manzana y ya empieza con problemas de salud. ¿No os da a vosotros la sensación esta de que gente joven ya empieza con problemas de salud? Otra pregunta que me hacía era, ¿por qué hay pacientes que con el mismo diagnóstico y el mismo tratamiento y no responden para nada igual? ¿No? Yo esto lo vivo todos los días. Diagnostico la misma enfermedad, la misma. Pongo el mismo tratamiento y unos casos me van muy bien, otros regular y otros ni me van. Entonces, ¿por qué hay esta diferencia tan grande entre el mismo diagnóstico y el mismo tratamiento? Y esto me hacía que pensar. Y una cuarta pregunta, aunque había muchas más, pero no por no alargarnos, es por qué hay pacientes que se curan contra todo pronóstico. Gente que no esperaba que se curara y de repente ha mejorado. ¿Por qué? Entonces, estas preguntas me rondaban la cabeza una y otra vez. Y entonces, pues decidí ponerme a investigar y me adentré en nuevas ciencias que ahora están muy de moda, como la psiconeuroendocrinología, epigenética, neurociencias, efecto placebo.
Y todas ellas, digámoslo así, me daban la clave de lo que yo intuía ya al hacerme estas preguntas. Y me decían, una parte muy importante en nuestra salud, una parte muy importante en nuestra enfermedad está en nuestra mente. Y parte de nuestros pensamientos, de nuestro programa. Esto lo iremos viendo más detenidamente. Porque ya digo que a mí no me gusta decir, eh, cambia tus pensamientos y te curarás. No, esto no es tan sencillo ni tan trivial como para decir esta frase, aunque luego en los títulos de YouTube mole mucho decir tus pensamientos te curan. Hay que dar matices y hay que entender el porqué y hay que poner todo en un contexto, porque si no, sacan todo de contexto y no, porque para mí la salud es un tema muy importante y no puede ser algo trivializado, ¿sabes? Como diciendo, nada, cambia tus pensamientos y oye, haz unos mantras y mañana te curas. No va de esto. Pero sí que es importante entender que lo que hay en nuestra mente es la clave en cómo funciona el resto de todo nuestro cuerpo. Entonces, eso es lo que yo quiero que hoy podamos un poco entender. Por eso hoy os quiero traer 5 ideas. 5 ideas para entender por qué tu mente marca la diferencia. Pero antes de ir a estas 5 ideas, tengo que explicaros una parte del funcionamiento del cuerpo humano que es fundamental para poder entender estas 5 ideas y poder entender esta relación, ¿no? Para eso os voy a enseñar estas imágenes. Nos vamos a imaginar que estamos por los bosques de Canadá, preciosos bosques, pero que hay osos en Canadá, según en qué bosques, en qué zonas podemos encontrarnos osos. Y que de repente nos sale un oso, ¿no? Imaginaros, ¿eh? Estamos dándonos un paseo y aparece un oso. O estamos con nuestro hijo en casa y aparece un incendio, ¿no? ¿Os imagináis estas situaciones? ¿Qué sentiríais si estuvierais en estas situaciones? Sentiríamos miedo, miedo absoluto. Pero, ¿qué hay detrás cuando tenemos miedo? Además de que se nos seca la boca, el corazón parece que se nos vaya a salir del pecho, el estómago nos pueda doler, los músculos se nos puedan congestionar. ¿Qué hay detrás de este miedo? Al final el miedo, hemos visto que teníamos un oso o hemos visto que teníamos que escapar de un incendio. Cuando sentimos miedo, el primer impulso del cuerpo es prepararse para huir, para escapar de ese peligro. Nos sentimos amenazados, nuestro cerebro se ha sentido amenazado. Por tanto, tenemos que huir de ese peligro. O puede ser que tengamos que luchar contra ese peligro, según qué peligro sea, si ya lo tenemos encima, quizá tengamos que luchar. Por tanto, nuestro cerebro es muy sabio y dice, estoy amenazado, estoy en una situación de peligro. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que llevar todos, todos mis recursos a mi propia supervivencia. Porque si no me arriesgo todo en uno, no voy a poder sobrevivir. Entonces, el cuerpo que es muy sabio dice, vale, todos los recursos, ¿dónde los necesito en estos momentos para escapar de ese oso, para luchar si tuviera que luchar? ¿Dónde los necesito todos estos recursos? Los necesito en mi sistema muscular, que es el que me va a ayudar a escapar, a correr o a luchar, ¿no? Por tanto, el cuerpo dice, toda sangre, toda la energía a los músculos, toda. Ah, vale, perfecto. Lo mandamos toda sangre a los músculos. El corazón se me acelera, me empieza a bombear fuerte, me manda mucha energía a los músculos, tengo mucha potencia muscular para correr, para escapar. Pero claro, si yo mando toda esta energía a los músculos, tengo que decir que otras partes del cuerpo que no las necesito tanto, redirijan su energía, redirijan su sangre a los músculos. Por tanto, en una situación de miedo donde yo necesito toda mi energía para llevarla a los músculos, para poder darme una oportunidad de escapar de ese peligro en el que estoy, tengo que dejar a otras partes de mi cuerpo sin recursos. Por ejemplo, el sistema digestivo que tengo aquí. El sistema digestivo, en una digestión, puede consumir prácticamente un 40% de nuestra energía. Es una barbaridad hacer la digestión.
Por tanto, el cuerpo que es muy sabio dice, yo ahora quiero comer, no, yo ahora tengo miedo, ¿qué voy a comer? Vamos a cerrar el sistema digestivo, vamos a apagarlo, vamos a redirigir toda esa sangre del sistema digestivo, que es muy grande, a los músculos. Perfecto, fantástico. La piel, ¿necesitamos la piel para algo en estos momentos? No, porque además si me muerden, si me hieren, me voy a desangrar con más facilidad. Por tanto, la sangre de la piel la volvemos a llevar a los músculos. Perfecto. Sistema reproductor, ¿es momento de reproducirme? ¿Es momento de tener hijos? No, cuando tengo miedo no es momento de tener hijos. ¿Es momento de crecer? No, no es momento de crecer. ¿Es momento de repararme? No, si mi vida corre peligro, ¿cómo me voy a reparar? Lo más importante es que yo escape de esta situación y luego ya veremos cómo reorganizo todo otra vez. Y algo muy importante que pasa cuando tenemos miedo es nuestro sistema de defensa. Nuestro sistema inmune, ese que hace frente a bacterias, a virus, a tóxicos, a células precancerígenas, a células en mal estado. Todo ese sistema inmune que también gasta un 10% de nuestra energía simplemente por estar encendido, vigilando nuestro cuerpo, pues también decimos a un segundo plano, porque en estos momentos a mí qué me importa si hay una bacteria, un virus, una toxina, si yo estoy en peligro de muerte, digámoslo así. Lo más importante es que yo sobreviva sí o sí. Por tanto, entendemos que cuando hay miedo, hay una redistribución de la energía, hay una redistribución de la sangre, de los sitios que lo necesitan menos a los sitios que lo necesitan más. En este caso, no lo necesita ni sistema digestivo, ni piel, ni sistema inmune, reproductor, de crecimiento. Lo necesitan los músculos. Toda la energía va a ir sobre todo a los músculos. Por tanto, fantástico, nuestro cuerpo es muy sabio y dice, vamos a hacerte sobrevivir energía a los músculos. Muy bien, pero ya vamos entendiendo que cuando yo siento miedo, no es solamente sentir miedo y ya está, sino que generalmente a través de los órganos de los sentidos yo he podido ver el peligro, lo he podido escuchar, lo he podido sentir ese peligro. Se manda una información y el centro por excelencia del miedo y de las emociones es eh, nuestra amígdala, perdón. Y entonces se manda una información a nuestro sistema nervioso, a nuestro hipotálamo, a nuestra hipófisis. Se manda toda esa conexión nerviosa y se manda un impulso nervioso por todo nuestro cuerpo. Ese impulso nervioso activa un sistema nervioso autonómico en concreto, que es el sistema nervioso simpático, que inerva todos los órganos y todas las vísceras de nuestro organismo, todos, todos. Es decir, es un sistema que nos mantiene vivos, digámoslo así. Y que cuando tenemos miedo se activa su rama simpática. Luego veremos otra rama que tiene. Pero no solamente hay un lanzamiento de noradrenalina y adrenalina por todo este sistema nervioso autonómico activando todos estos órganos, ¿no? Sino que también hay una respuesta neuroendocrina un poquito más lenta que esta respuesta nerviosa, que es la activación de ese eje hipotálamo hipófisis adrenal, mandando, es decir, activando nuestras glándulas adrenales y mandando a sangre adrenalina y cortisol. Adrenalina es una molécula de corta duración, digamos, dura unos 4 o 5 minutos su acción. Si desaparece el peligro, en 4 o 5 minutos la tenemos metabolizada. Y el cortisol va a tardar un poquito más en estar en sangre y su vida media va a ser más larga. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar efectos del cortisol, aunque desaparezca el peligro, para intentar quizás reparar algunas zonas, mejorar otras, etcétera. Pero lo que quiero que entendáis es que cuando tenemos miedo no es siento miedo y ya está, no. Siento miedo, mi cerebro lo detecta, hay una respuesta en concreto de nuestro sistema nervioso simpático, hay una respuesta neuroendocrina en concreto de nuestro cuerpo, hay una determinada bioquímica en nuestra sangre, es decir, adrenalina, cortisol en nuestra sangre, hay una determinada bioquímica. Ah, pero es que esa determinada bioquímica impacta de lleno en nuestra genética. Porque claro, si yo estoy con miedo, necesito una serie de recursos en mi organismo. Entonces, si yo tengo
cortisol en sangre, que es una molécula que pueda impactar en 2/3 de nuestros genes, y si tenemos unos 20.000 o 30.000, perdón, tenemos unos 30 o 35.000 genes, igual está impactando en unos 15.000 o 20.000 genes. ¿Por qué digo esto? Aunque no sabemos exactamente el número al que impacta. Porque, por ejemplo, cuando nosotros estamos en peligro necesitamos mucho combustible, mucha gasolina para nuestras células musculares. Y nuestro combustible, nuestra gasolina, es la glucosa, es el azúcar. Pero claro, tener más azúcar en esos momentos disponible no es nada sencillo, porque puede ser que necesite extraerla de los lípidos, de las proteínas, crear nuevas moléculas de glucosa, si he gastado todo el glucógeno almacenado que tenía en mis músculos y en mi hígado. Entonces, claro, si yo tengo que crear nuevas moléculas de glucosa, tengo que activar rutas metabólicas. Estas rutas metabólicas conllevan muchas enzimas, enzimas que se crean gracias a los genes. Es decir, yo necesito una molécula de este tipo, una proteína de este tipo, pues tengo que transcribir un gen determinado para tener esa molécula. Es decir, que tener más azúcar en sangre no es, ala, tengo más azúcar en sangre. No, implica muchas rutas metabólicas, muchos genes para llegar yo a tener ese azúcar alta en sangre. Por tanto, entendemos que tener miedo no es tengo miedo y ya está. No, tengo miedo, tengo una respuesta determinada nerviosa en mi organismo, tengo una respuesta determinada neuroendocrina, tengo una respuesta determinada de bioquímica en sangre y tengo una determinada respuesta genética en mis genes. Entonces, claro, estos son los famosos factores epigenéticos, ¿no? Que modulan nuestra genética. Es decir, no soy mis genes, sino que en dependencia del ambiente externo al que yo tenga que responder o de mi ambiente interno, la sangre, mis genes van a interactuar y responder de una manera u otra según mis necesidades, ¿no? Es decir, si yo me expongo al sol continuamente, que es un agente externo, voy a ponerme morena. Entonces mis genes tienen que transcribir para ponerse, para que me ponga morena. Pero si en mi sangre tengo mucho cortisol, mis genes también van a responder de distinta manera porque saben que al tener cortisol es que requieren una respuesta de ellos determinada. Por tanto, es apasionante ver cómo no es miedo y ya está, sino es, vuelvo a repetirlo, una determinada respuesta simpática, una determinada respuesta neuroendocrina, una determinada bioquímica sanguínea y una determinada genética o activación genética para llevar a cabo toda esta respuesta tan compleja. Porque es una respuesta muy sabia, pero es también muy compleja. Y esta respuesta que os acabo de describir se llama respuesta de lucha o huida. Es una respuesta automática que sucede cuando nuestro cuerpo identifica una situación como peligrosa, que nuestro cuerpo identifica una situación como peligrosa. Y ahora veremos, porque puede ser que yo identifique una situación como peligrosa y tú no lo identifiques como peligroso. Y esto lo veremos un poquito después. Pero esta respuesta es una respuesta de gasto de energía. Es lo que os quiero que os quede claro. Gastamos energías, gastamos recursos de nuestro organismo. Pero es una respuesta maravillosa porque nos ha mantenido vivos por miles de años. Si no, no hubiéramos llegado a donde estamos si no tuviéramos esta respuesta de forma automática incorporada en nuestro software, ¿no? Digámoslo así. Gracias a eso luchamos contra tigres sables, contra mamut, nos mantuvimos juntos como comunidades para poder sobrevivir en esa atmósfera a veces muy difícil. Y gracias a eso llevamos miles de años en este planeta Tierra los humanos, porque al fin y al cabo, si vemos nuestro cuerpo comparado con otros animales, no teníamos ningún punto a favor para sobrevivir, pero esta respuesta nos ayudó a sobrevivir. Por tanto, vamos a ponerla en su sitio. Esto es una respuesta maravillosa y entenderemos por qué. Y entenderemos por qué a veces no es tan buena. Pero ahora me preguntaréis, a ver, esta charla había empezado con que la relación que tenía pues nuestra enfermedad con todo este mundo emocional, mental, espiritual. Entonces, ¿qué relación tiene esta respuesta con los factores mentales de la salud? Pues para eso os voy a enseñar nuevas imágenes. Vamos a imaginar que esta persona está pasando por mucho estrés laboral, por ejemplo, ¿no? Lleva años de estrés laboral. Vamos a imaginarnos, por ejemplo, que esta pareja siempre está discutiendo o problemas familiares. Vamos a imaginarnos que a esta persona le han diagnosticado una enfermedad.
Vamos a imaginarnos que estamos amenazados por un virus o que estamos amenazados por una guerra. Vamos a imaginarnos que mi personalidad es una personalidad muy fuerte, con mucho carácter, con mucha rabia, siempre con mucho enfado o iras. Vamos a imaginarnos estas situaciones, ¿no? Que son situaciones de la vida cotidiana, ¿no? Y que me puedo sentir identificada perfectamente en cada una de ellas. ¿Qué hay detrás de todas estas imágenes que os estoy mostrando? Hay una preocupación. Estas personas de alguna forma se están sintiendo amenazadas y cuando nuestra mente identifica la amenaza, va a responder con la respuesta automática de lucha y huida. Claro que esta persona, aunque tenga la respuesta de lucha o huida, no va a ser en el mismo grado que aquel cazador o aquella persona que iba por los bosques de Canadá o aquel padre con el hijo. No va a ser en el mismo grado, pero ese es el problema, que esta persona no se está dando cuenta, ni esta, ni esta, ni esta, se está dando cuenta de que tiene activada la respuesta de lucha-huida, cuando realmente en estos momentos no hay una amenaza real que ponga en peligro la supervivencia de tu vida. Es decir, una respuesta que gracias a huir o a luchar, tú sobrevivas, ¿no? Hay una amenaza que tú estás percibiendo, que en estos momentos no estás necesitando el sistema muscular para nada, pero que tu cuerpo solo sabe responder de esta manera cuando se siente amenazado. Por tanto, no te das cuenta que en estas situaciones tú estás activando esta respuesta de lucha-huida de forma sutil. Y hay veces que la estás activando día tras día, año tras año. Lo que quiero que os quede claro de toda esta charla es que nuestro cerebro no distingue entre peligro real o imaginario. Tiene la misma respuesta automática de lucha o huida. Entonces, tanto si me están atacando como si estoy pensando todas las amenazas y todos los posibles problemas que me puedan pasar, mi cuerpo responde de la misma manera. Tanto para lo bueno como para lo malo, porque si yo ahora siempre pongo el mismo ejemplo, porque para mí es muy didáctico, eh, siempre han puesto el ejemplo del típico del limón. Imagina que chupas un limón en estos momentos y ves cómo empiezas a segregar saliva. A mí me gusta ir un poquito más allá y me gusta deciros cerrar los ojos y sentir las primeras veces que os abrazasteis con alguien, las primeras caricias, los primeros besos, las primeras miradas, los primeros pues romances, todo esto, ¿no? Y cuando uno recuerda todo esto, es como que de repente se le pone la sonrisa tonta y se acuerda, aunque luego otra gente me escribe, pues a mí no fue esa experiencia, pues perfecto, si para ti no fue esa experiencia, yo lo hago de forma didáctica para que lo entendáis, ¿vale? Cada uno que busque su situación bonita, igual fue en tu caso este verano, que estuviste en alguna puesta de sol, en la playa o algo, y de repente la recuerdas y te pones, pues, no sé, con los pelos de punta de eso tan bonito que tuviste, ¿no? Tanto para positivo como para negativo, nuestra imaginación es muy potente y tiene un efecto muy grande en nuestra fisiología, en nuestra biología. Porque hay dos cosas muy importantes a las que responde nuestro cerebro. Es lo que nosotros decimos a nuestro cerebro, es decir, si nosotros le estamos comunicando a nuestro cerebro, estoy en peligro, nuestro cuerpo se pone en marcha. Si también nuestro cerebro responde a lo que vemos, a lo que pensamos y a lo que vemos. Le estamos mostrando imágenes de peligro, nuestro organismo va a responder con la misma respuesta de lucha o huida. Por tanto, lo que nosotros le digamos a nuestro cerebro y lo que nosotros le mostremos a nuestro cerebro va a determinar profundamente cómo se comporta nuestra biología, cómo se comporta nuestra parte física. Por tanto, es muy importante saber cómo nos estamos comunicando con nuestro cerebro, porque igual estamos llevando un diálogo muy negativo continuamente en nuestro cerebro, o estamos llevando un diálogo positivo con nuestro cerebro y mostrándole imágenes positivas. Pero simplemente es eso, que nos demos cuenta que no es pasar por un problema de salud y ya está, no es estar pasando por problemas familiares y ya está, por estrés laboral y ya está, por amenazas diversas y ya está. No, estamos activando esta respuesta cuando no tendríamos que estarla activando, porque en estos momentos no hay un peligro inminente, real, para poder usar esta respuesta. Pero nuestro cuerpo no distingue esto, no distingue entre real o imaginario. Por tanto, somos nosotros los que activamos sin darnos cuenta con nuestra forma de pensar y con las imágenes que le mostramos esta respuesta. Entonces,
tenemos que entender que esta respuesta activada de forma prolongada puede llevarnos a enfermedades cardiovasculares, autoinmunes, hormonales, neurodegenerativas, cáncer. ¿Por qué? Porque desequilibra la balanza. Porque si yo tengo más adrenalina, más cortisol, más activación del eje neuroendocrino, apagado el sistema inmune, como os he dicho, apagado el sistema digestivo, pues claro, puedo tener síntomas de todo esto. Tengo una sobrecarga cardiovascular, puedo tener problemas digestivos, puedo tener problemas de piel, puedo tener problemas del sistema inmune y el sistema de defensas. Y eso conllevarme a enfermedades autoinmunes o a cánceres. Es decir, puedo tener las mil y unas, porque os he dicho que el sistema nervioso autonómico simpático innerva todos órganos y vísceras de nuestro organismo, impacta nuestro eje neuroendocrino en nuestra sangre con esas moléculas. Por tanto, puede aparecerte todo ante situaciones prolongadas de desequilibrio. Sin darnos cuenta, hemos ido desequilibrando la balanza, no hemos sido conscientes de ese desequilibrio y hemos sobrecargado sistemas en dependencia de nuestro eslabón más débil y en dependencia de cómo nos estamos comunicando y lo que le estamos diciendo a nuestro cerebro, se va a manifestar la enfermedad de una determinada manera o de otra. Se va a manifestar con problema cardiovascular o con problema neurodegenerativo o con problema autoinmune o con otro tipo de problema. Pero esto ya entraríamos en lo que es la biodescodificación de la enfermedad a nivel psicoemocional y es otro tema interesante, pero que no es cometido de esta charla. Pero entendemos que, claro, hemos desequilibrado nosotros, sin ser conscientes, a nuestro organismo. Y esta charla ya quiero dejar claro que no va para sentirnos culpable, me siento en miedo, no. No nos pongamos en plan víctima porque sabemos que del plan víctima y de la queja no salimos nadie. Esto es para aumentar la conciencia, que es lo que nos sana. Entonces, al poner conciencia donde antes no poníamos, al poner luz en esa sombra donde antes no poníamos luz, nos damos cuenta, despertamos y ya no repetimos un patrón. Y esto lo entenderemos un poquito. Entonces, no nos pongamos ya en el modo de "Oh, yo no hago nada de esto o yo vivo así y aún encima me voy a enfermar". No, 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 no caigamos en este error, ¿vale? Entonces, esto es todo lo contrario, es para dar luz, para dar esperanza y para darnos cuenta del propio poder que tenemos cada uno de nosotros en nuestro interior, si queremos usarlo, obviamente. Una vez mi hijo, tenía 5 años cuando me lo dijo, ahora tiene 9, me dijo, mamá, ¿el miedo te hace más pequeño? Y yo ante esa pregunta, fijaros, se me ponen los pelos de punta. Ante esa pregunta me quedé impactada, como un niño de 5 años me estaba preguntando si el miedo te hace más pequeño. ¿Qué habría sentido mi hijo para preguntarme si el miedo te hace más pequeño? Y yo le quise dejar claro, no, hijo mío, el miedo no nos hace más pequeño. El miedo de verdad, el miedo real, nos hace sobrevivir. Es una respuesta maravillosa en nuestro cuerpo. El miedo ante retos de la vida nos hace adaptarnos. Y eso es fantástico, porque gracias a que sentimos miedo y a esta respuesta, nos adaptamos. Pero eso sí, ese miedo que os he contado, ese miedo inútil y real, ese miedo que sostenemos muchas veces, ese miedo que creamos vaticinios que nunca sucederán, día tras día, año tras año, ese miedo sí que nos hace más pequeño, porque nos paraliza de venir a ser quien hemos venido a ser a este mundo y nos desequilibra por dentro con toda esta respuesta nerviosa, neuroendocrina, bioquímica, biológica, genética que os he comentado. Por tanto, el miedo nos ayuda, si es un miedo real, es un miedo adaptativo, y el miedo inútil sostenido en el tiempo es el miedo que nos hace más pequeño y que nos enferma. Y aquí os quiero traer una relación muy bonita que hizo el doctor Hopkins en su libro El poder versus la fuerza, ¿no? Aquí, pues, digamos que he representado en este dibujo, que lo he querido hacer yo, no, esto no es el libro del doctor Hopkins, pero he querido representar esta imagen para que veamos cómo estamos todos los días los seres humanos creyendo que nosotros con nuestra digamos, fuerza bruta, ¿no? Vamos a poder luchar, conseguir, controlar. Nuestro ego dice, si yo hago esto, en salud hago A más B más C, voy a curarme, ¿no? Yo uso mucha fuerza. Y lo hago desde el ego, que luego hablaremos. Lo hago desde querer controlar y lo hago yo. Pero
ese poder viene de algo mucho más que tú. Cuando uno está en propósito, en armonía, en equilibrio, sin darse cuenta regala una salud a su organismo. Entonces, vemos aquí como cuando estamos empujando a la vida, estamos forzando a la vida, nos desequilibramos por dentro. Mientras que cuando estamos donde tenemos que estar, digamos que hay un poder que va más allá de nosotros, que nos ayuda a armonizarnos. Y entonces esto, tan bonito, lo reflejó el doctor Hawkins en una escala de niveles de conciencia y de la relación con la salud, con la enfermedad. Si nos damos cuenta en esta escala, niveles que vibran bajo, es decir, emociones que vibran bajo, emociones contraídas o retraídas, como la vergüenza que vibra muy bajo, la culpa, la apatía, el sufrimiento, el temor, el deseo, la ira, el orgullo, el coraje. El coraje ahí ya está en el punto medio, ya lo hablaremos. Todo esto crea enfermedad, mientras que si estamos en neutralidad, voluntad, aceptación, razonamiento, amor, alegría, paz, iluminación, estamos vibrando muy alto y entonces esto regala salud. Pero dices, ¿pero por qué la vergüenza, la culpa, la apatía, el sufrimiento, el temor, el deseo, la ira? ¿Por qué genera enfermedad? Pues si nos damos cuenta es porque hay miedo detrás. La vergüenza es miedo eh, a no volver, que he puesto aquí, que no leo bien, digamos, a ser rechazado, miedo a ser juzgado, la culpa, la apatía, miedo a no tener fuerza, ¿no? Es decir, que detrás de cada emoción contraída o retraída, yo las llamo que son los primos hermanos del miedo. Siempre los llamo así, porque cuando sentimos todas estas emociones contraídas, retraídas, no es culpa, vergüenza, no, es miedo disfrazado. Entonces, de alguna forma nos sentimos amenazados cuando estamos en estas emociones y de alguna forma se activa también esta respuesta de lucha-huida. Como digo, de una forma sutil, pero se activa. Por tanto, entendemos que cuando estamos en estas emociones, de forma obviamente prolongada, porque ya veremos que las emociones no son buenas ni malas, las emociones son maravillosas porque nos ayudan mucho a conocernos. Pero claro, no podemos vivir 20 años en rabia, como mucha gente que veo, 20 años en rabia con sus padres o con su hermano o con generalmente con problemas familiares y cuando hacemos biodescodificación y vamos por qué tiene esa enfermedad en concreto y vamos a su historia, empezamos a relacionar que ha estado viviendo en esas emociones sin darse cuenta y no ha puesto conciencia a todo eso. Y no, volvemos otra vez no para echar la culpa, sino para dar luz a que nos damos cuenta que estamos viviendo en esas emociones durante muchísimo tiempo y vamos a ir desequilibrando nuestro organismo sin darnos cuenta. Entonces, el coraje, digamos que es esa voluntad de decir, yo sí que de esta voy a intentar salir, ¿no? Esa valentía de decir, voy para adelante. En vez de quedarme allí a vivir en esas emociones retraídas, digo, aquí puedo hacer algo, ¿no? Por eso está ese punto de inflexión entre lo que es salud y lo que es enfermedad. Y si la mayor parte de nuestro tiempo estamos en estas emociones de neutralidad, voluntad, aceptación, pues obviamente estamos dando un equilibrio diferente a nuestro organismo. Porque ahora vamos a entender por qué. Porque tenemos otro sistema que conserva y restablece nuestra energía. Entonces, si estamos en todas esas emociones que os he comentado, en emociones pues de dicha, estamos con amigas como aquí, pues pasándonoslo bien, hablando de nuestros temas, estamos haciendo cosas que nos gustan, dándonos un baño, pues tocando la guitarra al que le guste o haciendo meditación y disfrutando de ella, o con nuestros hijos o con nuestros animales. Es decir, cuando estamos en situaciones donde nos sentimos en flow, ¿no? Por ejemplo, yo veo a mi madre cuando cose, cuando hace costura, y mi madre cuando cose y está haciendo costura, está en flow. Te das cuenta que allí está en pleno equilibrio porque le gusta, porque lo disfruta muchísimo. Entonces, otra persona pues será otra cosa. Cada uno sabemos cuándo estamos en esa sensación de que estamos donde tenemos que estar, haciendo lo que nos gusta, disfrutando de ello y estando, digamos, en esos sentimientos pues a veces de paz, de gozo, de alegría. Y ojo que incluso también podemos estar activando, por ejemplo, nuestro sistema nervioso simpático, no desde el miedo, sino desde, por ejemplo, haciendo ejercicio nos gusta. Pues genial. Porque no quiero que relacionéis sistema nervioso simpático con algo malo. No, el sistema nervioso simpático es cuando se activa desde el miedo.
pero se puede activar. De hecho, en nuestro día a día necesitamos el sistema nervioso simpático para funcionar. Pero claro, lo que no podemos es vivir todo el día en sistema nervioso simpático activado, porque tenemos otra forma de estar en la vida. Ante estas situaciones, activamos otra vía, el famoso nervio vago, que ahora está también tan de moda con sus efectos de reparación. Es que el nervio vago también inerva a todos nuestros órganos y vísceras. Entonces, moléculas diferentes como la acetilcolina, pues oxitocinas, endorfinas, dopaminas, serotoninas, circulan por nuestra sangre en dependencia de en qué estados estamos de lo que estamos haciendo. Y también esto impacta diferente en nuestros genes porque necesitamos diferentes recursos energéticos en unas situaciones que en otras. Por lo tanto, esta forma de estar es una forma de conservar y restablecer nuestra energía. En cambio, cuando estamos en simpáticos, un gasto de energía. Necesitamos estar equilibrados en la vida, necesitamos funcionar, necesitamos gastar en nuestra vida y luego equilibrar. Por ejemplo, cuando dormimos, reparamos nuestro organismo. Por eso siempre digo, si tengo que elegir algo para reparar nuestro organismo, es dormir bien, siempre lo digo. Luego hay otras muchas acciones de reparar nuestro organismo, pero la natural, la que nuestro cuerpo sabe hacer de forma natural, es el dormir. Por tanto, tenemos que gastar energía, obviamente, pero no podemos vivir del gasto de energía y no reparar. Necesitamos reparar y necesitamos tener estas balanzas en equilibrio. Y cuando estamos equilibrados, nuestro sistema nervioso simpático con nuestro sistema nervioso parasimpático, al estar en equilibrio, se crea la homeostasis, se crea la salud, entonces estamos en armonía, estamos bien, nos sentimos bien, ¿no? Pero si estamos desequilibrando la balanza hacia el sistema nervioso simpático todo el rato y además activándolo desde la prisa, el miedo, emociones negativas, pues todo esto impacta de lleno en nuestra salud, como hemos visto, ¿vale? Entonces, siempre tenemos que buscar este equilibrio entre estos dos sistemas. ¿Quiere decir esto que el estrés es malo? Pues volvemos otra vez un poco como a lo del miedo o incluso a lo del dolor. Ni el miedo, ni el dolor, ni el estrés son malos. Porque el estrés, por ejemplo, si yo os digo, cuando nosotros vamos a hacer deporte, nos estresamos, llevamos al cuerpo a un estrés. Pero ese estrés a corto plazo nos hace más fuertes a largo plazo, obviamente si no nos pasamos. El estrés también nos ayuda a adaptarnos a nuevas circunstancias. A pequeñas dosis de estrés nos hacen adaptarnos y luego ser más resilientes la siguiente vez. Entonces, el estrés no es malo. El estrés es algo bueno, el miedo es algo bueno y el dolor es algo bueno porque nos dice que hay alguna una parte de nuestro organismo que no está funcionando bien en esos momentos. Pero claro, si estamos viviendo en estrés continuo o en miedo continuo, entonces eso sí que es malo, porque entonces sí que estamos activando nuestro sistema nervioso simpático, nuestro eje neuroendocrino continuamente, sin dejar restablecer y regenerar nuestro organismo, y entonces ahí sí que provocamos un desequilibrio. Y allí sí que como una gota malaya, cada día pim, 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 vamos creando ese impacto negativo en nuestro organismo. Y nosotros no somos conscientes de que estamos generando este impacto negativo. Y luego de repente aparece una enfermedad física y dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Porque si estudiamos todo esto, vemos cómo has estado un montón de tiempo con todo esto, o incluso te ha pasado algo tan impactante en tu vida, un conflicto tan grande que has desequilibrado por completo tu organismo. Esto simplemente, vuelvo otra vez, que nos ayude a poner conciencia en todo esto. Entonces, ahora ya que entendemos cómo funciona nuestro organismo, que no distingue entre la mente entre real o imaginario, que podemos impactar en cómo funciona nuestro sistema nervioso, nuestro sistema endocrino, nuestros genes, desde nuestra, digamos, desde cómo lo estamos activando desde nuestros pensamientos e imaginación, según lo que estamos pensando e imaginando, podemos entender un poco estas 5 ideas que tenía preparadas para vosotros hoy. La primera idea que os tengo preparada para entender por qué es tan impactante nuestra mente y juega un papel tan importante en nuestra salud es el efecto placebo. Al fin y al cabo, el efecto placebo es la evidencia científica de del poder de nuestra mente. Todos los días, pues veo en medicina el efecto placebo. ¿Pero qué es el efecto placebo? El efecto placebo es la mejoría o la desaparición de los síntomas de una enfermedad en un paciente llevando a cabo un tratamiento que no tiene propiedades curativas reales. Es decir, que yo te doy una pastilla que no tiene nada y te curas o mejoras. Y no tiene nada esa pastilla. Eh, o te hago un tratamiento falso, hago como que te hago algo y no te lo hago y va y te curas o mejoras.
te hago una intervención o algún tipo de acto que es falso, pero que tú te curas, ¿vale? Y entonces dices, pero yo, claro, porque me estoy curando, ¿no? Y entonces aquí entra, es muy importante, entran las expectativas y las creencias de las personas, entra el condicionamiento y la sugestión. Podríamos estar hablando horas del efecto placebo, porque ahora hay publicaciones del efecto placebo, miles de publicaciones. Pero claro, si yo espero curarme ante estas circunstancias, si creo que me puedo curar con esto que me ofrece esa persona, el médico, el terapeuta o lo que sea, si yo espero y creo que me puedo curar, si tengo condicionamientos pasados de que cuando he tenido problemas de salud he mejorado ante la intervención, por ejemplo, de un médico, de una terapia, etcétera, estoy condicionado positivamente gracias a esa experiencia. Y si yo me sugestiono, que es la más importante de todo, con que eso me va a ayudar a curarme, entonces estoy creando el cóctel perfecto para crear una determinada, digamos, bioquímica en mi mente para que genere esta curación, ¿de acuerdo? Y esto lo vemos todos los días en los ensayos clínicos. En los ensayos clínicos, cuando nosotros en medicina comercializamos un fármaco, no podemos decir, mira, tengo un fármaco que es muy bueno y vamos a sacarlo. No, 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 no. A ver, aquí tiene un laboratorio un fármaco, vale. Ahora tiene que demostrar este laboratorio que este fármaco que saca es superior a placebo, porque si no, no lo va a comercializar. Entonces, los ensayos clínicos son muy rigurosos en medicina. Eso sí que yo doy fe de que son muy rigurosos. Porque tenemos que demostrar que ese fármaco o esa acción terapéutica es superior a placebo, porque si no, no se va a comercializar esa pastilla. No se va a hacer ese tratamiento nuevo, no se va a hacer. Entonces, tenemos que crear dos brazos, uno con un control y uno con un grupo de tratamiento. El control, digamos, que va a ser el placebo y otro con el tratamiento. Y vamos, sin que el paciente sepa qué fármaco lleva, obviamente sí que sabe que está en un estudio y en un ensayo clínico y que puede recibir un tratamiento u otro sin que el médico sepa lo que le está dando al paciente, sin que la persona que lee los datos sepa lo que está recibiendo cada uno, es decir, a doble o triple ciego se pueden hacer, vamos a comprobar si realmente ese fármaco es superior en efectividad a placebo o no es superior. Y esto es digamos, es muy riguroso. Hay, digamos, muchos monitores siguiendo todo este proceso. No es doy el fármaco y ya está, no. Hay que pasar controles de calidad, centros de lectura, es decir, muchas cosas dentro de este mundo de los ensayos clínicos. De hecho, es un mundo tan peculiar donde se atiende también a los pacientes, donde se habla también con ellos, donde se les expone en unos ambientes muy diferentes, que los resultados a veces son muy buenos, que cuando los llevamos a la práctica diaria no se reflejan esos resultados tan buenos. Porque claro, allí hemos creado un microclima adecuado para nuestros pacientes, donde se han sentido atendidos, donde se han sentido escuchados, donde se han sentido mimados, donde se han sentido que estábamos por ellos. Y en la medicina diaria muchas veces no se sienten así los pacientes, se sienten que no son bien tratados, que se ven como un número, 5 minutos, sin atender sus necesidades. Y por tanto, no podemos crear ese clima de seguridad, no podemos crear ese clima de atención para el paciente, de explicarle. Y por eso a veces los ensayos clínicos tienen muy buenos resultados y luego en práctica clínica diaria los resultados no son tan buenos. Pero bueno, que sepamos que detrás de todo este efecto placebo hay todos estos expectativas y creencias, condicionamientos y sugestiones. Es decir, que si tú vas a un gran hospital, con un gran médico, con un gran equipo, con todo un equipo multidisciplinar, te sientes bien atendido, vas a estar condicionado y sugestionado para que tu mente diga, tengo posibilidades. Esto puede ser para mí, esto me puede ayudar. Y todo eso hace que no estés en miedo, estés en confianza. Y cuando tú estás en confianza, entonces, claro, estás activando tu sistema nervioso, tu eje hipotálamo, hipofisario, adrenal, de otra forma totalmente diferente, tu eje neuroendocrino de una forma diferente. Por tanto, entendemos por qué existe este efecto placebo. El 35% de las curaciones se deben a efecto placebo. ¡Wow! Pero pueden ir de un 0% a un 100% dependiendo de la sugestión mental del paciente. Pero si ponemos en el mundo global de las curaciones, el 35% no ha sido por el tratamiento, ha sido por ese efecto placebo. Por tanto, sabemos que nuestra mente es muy poderosa. Pero también el efecto nocebo.
también en esos ensayos clínicos, los pacientes se les da un fármaco falso y tienen multitud de efectos secundarios. Pero sí, doctor, me han salido problemas en la piel, el estómago, me ha dado muchos problemas de estómago, este medicamento, me siento fatal, me ha dejado mal, pero se destapa y dice, pero si te había tocado el brazo de placebo, si tenías una pastilla falsa, jolín, pues a mí me ha sentado fatal. Claro, ¿por qué? Porque igual tenía miedo a ese fármaco, a eso que le iban a hacer, sus expectativas eran muy bajas, sus condicionamientos eran negativos, su sugestión mental era que no quería. Entonces, gente cuando tiene malas experiencias, a mí me pasa que les dices, hay un ensayo clínico y dice, no, 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 yo ya pasé un ensayo clínico, me fue fatal y no quiero volver a entrar. Hay gente que pues ha tenido malas experiencias y aunque tengan algo muy bueno enfrente, no quieren volver a pasar por esa experiencia porque piensan que va a ser igual, no dar una oportunidad a que haya algo nuevo. Entonces es normal, es como nuestro cerebro funciona. Entonces nuestro cerebro funciona por expectativas, por creencias, por condicionamiento y cómo le sugestionamos a nuestro cerebro. Entonces, ¿cómo crees que usas tu mente ante un problema de salud? ¿Eres de las que lo ayuda y crea un efecto placebo o eres de las que le pone trampas al cuerpo y crea un efecto nocebo? He tenido que también hacer mucho trabajo en mí misma porque yo era de las primeras, o sea, de las que creaba un efecto nocebo en mi organismo y una sugestión negativa. Cuando estudiamos medicina, como os he dicho, a veces nos meten mucha información negativa. Entonces vives desde el miedo porque piensas en todo lo que hay y cuando tú no sabes gestionar todo aquello, pues estás intentando desde el control, no desde el poder, ¿no? Entonces estás desde la fuerza y no desde el poder. Entonces, eh, ha habido un tiempo de mi vida que estaba desde esa energía. Ahora estoy desde una energía totalmente diferente, pero ha sido gracias a poner conciencia en todo eso, a poner luz en toda esa sombra. Porque si no, no somos conscientes de cómo estamos usando nuestra mente en nuestro día a día. La segunda idea que os traigo es que tenemos que sentir que somos la clave. Y os lo traigo con una historia. La doctora Kelly Turner estudió a 1.500 pacientes de cáncer terminal. Estadio 4, que les quedaban unos meses de vida nada más, pero eran 1.500 pacientes muy especiales porque habían sobrevivido contra todo pronóstico a este diagnóstico. Entonces, esta doctora quiso estudiar qué les había hecho especiales a estos pacientes que habían sobrevivido años después contra todo pronóstico a el diagnóstico de un cáncer estadio 4, de un cáncer terminal. Y estudió 10 factores, vio que había 10 factores en común, que los puso en este libro de Remisión Radical, por si alguien lo quiere leer, estos 10 factores. Pero uno de esos factores que encontró es que todos los pacientes que habían sobrevivido contra todo pronóstico a ese diagnóstico mortal, eh, habían sentido todos ellos que la clave de su curación estaba en ellos mismos. Por tanto, cuando aparece un problema de salud, el sentir que no tienes nada que hacer o que decir, el sentir que depende solo de los médicos o de otros profesionales, que depende de tu genética, de tu destino, que depende de tu mala o buena suerte, te resta poder. Así que grábate esto bien en la cabeza. Tú eres igual de importante que los tratamientos que puedas necesitar. Igual de importante. Muchas veces nos sentimos chiquititos ante un diagnóstico, pensamos que solo es algo externo y claro, en esas circunstancias nos quitamos muchísimo poder. Por tanto, somos una parte muy importante cuando nos pasa algo. De hecho, somos la parte más importante cuando nos pasa algo. Lo que pasa es que cuando no puedo ir de A a C de golpe. Entonces, tenemos que ir entendiendo primero, esta charla va para esas personas que os he dicho, entender un poco sus puntos medios y no ponernos tanto en los extremos. Pero nos podríamos ir a decir incluso que somos lo más importante de todo. Pero bueno, poco a poco. Y eso no quiere decir que nos demos cuenta que somos lo más importante y que el poder está en nosotros para no echar mano de todos esos recursos externos que tenemos. Obviamente que una cosa no quita la otra, no, yo me curo yo solo, no. Cuando uno va subiendo conciencia, se da cuenta que va necesitando menos otros recursos. Entonces, pero incluso aunque tengas conciencia más elevada, puedes necesitar recursos externos y eso está bien. O sea, quiero decir que no es nada malo y no lo tengo que hacer yo solo. Simplemente que nos tenemos que dar cuenta que dentro de nosotros hay un poder dormido, escondido, que está llamando a ser despertado por ti, ¿vale? Entonces eso es lo que yo quiero que vais entendiendo un poco. Es cuando nos pase algo, lo más importante es, ¿qué podría hacer yo ante estas circunstancias?
Por tanto, cree en ti y nunca te quites poder. Eres una persona mucho más poderosa de lo que crees. Y esto lo digo en serio. No somos conscientes ni por un asomo del poder que tenemos en nuestro interior. Eso sí, si sabemos de dónde viene ese poder, que no viene del control, sino que viene de algo mucho más grande. eh, y usamos ese poder para servir a un bien mayor, no para servir a nuestro ego. Entonces, aquí hay matices, pero tenemos que ser conscientes de que tenemos un poder dormido en nuestro interior y que ese poder, cuando nos pasa una enfermedad, ese poder lo que quiere es que lo despiertes. Y por eso está esa enfermedad allí, para que despiertes ese poder que no sabes ni que tienes. La tercera idea es que es muy importante, como os he comentado antes, que aprendemos a identificar el estrés. Yo tengo que darme cuenta si estoy viviendo estresada o no estoy viviendo estresada. No puedo pasar por alto si estoy viviendo estresada o no estoy viviendo estresada, porque no voy a poder empezar a cambiar algo si no lo identifico. Por tanto, yo en mi día a día, digamos que me siento, me noto, ¿no? Por eso os digo, por eso os traigo esta pregunta. ¿Cómo me siento? Haceros esta pregunta cada día. Yo os puedo decir que hace un tiempo podría estar bastante parte del tiempo donde no me sentía del todo bien, llena, había un vacío, etcétera. Y ahora os puedo decir que la mayor parte de mi tiempo, aunque pasen cosas a priori negativas, me siento bien, me siento en paz, me siento tranquila, en armonía. Porque he comprendido mucho del mundo invisible que me lo he llevado a lo visible. Y eso me da una paz, una tranquilidad y una forma de ver las cosas diferente a como las veía antes. Entonces, mi forma de testearme sencillamente es, ¿cómo te sientes, Beatriz? Me siento bien. No, pues ya está. Pero claro, si yo esa pregunta me la hago y me siento mal, y Beatriz, ¿cuánto tiempo de tu día te estás sintiendo mal? Pues si me estoy sintiendo mal la mayor parte de mi tiempo, es que estoy estresando a mi organismo, porque lo normal, lo habitual, es sentirnos bien, no sentirnos mal. Que sí, que aquí hay matices, porque cuando pasamos por etapas difíciles, pues que estemos durante ese estrés a corto plazo. Y vuelvo a repetir que nuestro organismo está muy bien preparado para el estrés a corto plazo, pero mantenido en el tiempo es para lo que no está preparado. Entonces, nos tenemos que testear cómo me siento y nos tenemos que dar cuenta que nosotros cuando tenemos un problema, nuestro organismo, como os he explicado, quiere huir de ese problema. Pero realmente tenemos que aprender que a pesar de este problema, yo estar bien. Eso es lo que es hacia donde tenemos que ir, no a huir del malestar, sino a pesar del malestar, yo estoy bien. Y esto es lo que no es sencillo llegar allí, pero se puede llegar. Y no tener que crear, como en esta sociedad, medidas escapatorias de a veces de distracción, de ver teles, Netflix, consumir redes sociales, tóxicos para, yo qué sé, todos estos distraimientos que hay para dejar de sentir lo que no quiero sentir, que me siento mal y distraerme de todo eso. ¿Por qué no? Porque yo tengo que saber eh, estar allí y estar bien, pero si me distraigo, no leo la emoción que me está queriendo decir todo esto. Entonces, es muy importante que yo me daré cuenta de que he dado un salto de nivel de conciencia y darme cuenta que aquello que me molestaba ya no me molesta. Porque he dado un salto, he cambiado de paradigma. Es la forma de darnos cuenta que ha habido cambios en nuestra persona, ¿no? Entonces, si soy diferente, pienso diferente, siento diferente, mi respuesta es diferente, mi bioquímica es diferente, mi genética es diferente, mi equilibrio es diferente. Entonces, ¿pero por qué nos sentimos mal o bien? Pues la clave de todo, el kilómetro cero, donde parte todo, son tus pensamientos. Porque realmente es desde nuestra forma de pensar, desde nuestras creencias, desde nuestra programación mental, desde donde se genera nuestra forma de sentir. No es al revés, pero si es que yo he sentido rabia, ya, pero esa rabia que tú has sentido, otra persona entre tus mismas circunstancias no hubiera sentido esa rabia. Por tanto, es tu forma de pensar, tus creencias las que determinan tu forma de sentir. Entonces, según cómo estás pensando y estás sintiendo, tus acciones van a ser de una determinada manera o de otra. Y tus resultados van a ser de una manera o de otra. Y esto lo vamos a entender muy bien con un ejemplo. Imaginaros que tengo paciente A, paciente B. Mismo diagnóstico, mismo tratamiento. El paciente A siente mucho miedo porque le han dado un diagnóstico pues difícil. Un diagnóstico de estos que, por ejemplo, simplemente decir el nombre ya piensas que te vas a morir. Y cuando realmente las estadísticas marcan que solamente
una persona de 4 se va a morir. Es decir, que no es que porque te den ese diagnóstico te vayas a morir. Hay una posibilidad, pero no te tienes por qué morir, sino realmente tienes más posibilidades de vivir que de morir. Pero hay personas que ya han identificado con sus creencias, con sus expectativas, con sus condicionamientos, con su sugestión, han identificado esa palabra con muerte. Entonces, el paciente A se viene abajo. Piensa que es su último aliento, no hace nada, vive en miedo, no se comunica con nadie, no expresa sus sentimientos, no se siente acompañado, no se siente confiado con las personas que le están acompañando en el proceso a nivel médico, terapéutico, etcétera. Entonces ese paciente A pues vive en miedo y no realiza ningún tipo de acción en qué podría hacer yo. El paciente bien también siente miedo ante ese diagnóstico, pero decide verlo con esperanza. Decide que se va a apoyar en todo lo que haga falta, que va a intentar hacer lo que esté en sus manos, desapegándose del resultado, pero va a intentar hacer lo que esté en sus manos. Y además, este paciente pues, se apoya en gente que le quiere, en gente que confía en que esto también pueda superarse. Entonces, el paciente A y el paciente B tienen una bioquímica totalmente diferente, una activación genética totalmente diferente, unas acciones totalmente diferentes y, por tanto, unos resultados totalmente diferentes. No es lo mismo el paciente A que el paciente B, aunque tengan el mismo diagnóstico y el mismo tratamiento, porque sus pensamientos, su forma de sentir, sus acciones no son las mismas. Entonces, eso repercute a su nivel interno y a su nivel externo. Y esto lo vamos a entender muy fácil con un ejemplo. Le pones barreras a tu cuerpo con tus pensamientos, con tu forma de pensar. Si tú fumas y bebes, nos damos cuenta que estás metiendo un tóxico a tu cuerpo. Y claro, tienes que eliminar ese tóxico, pero también tienes que reparar el daño que haya hecho ese tóxico. Entonces, eso nos damos cuenta y se ve claramente. Pero no nos damos cuenta que nuestra forma de pensar o de sentir también puede ser un tóxico para nuestro cuerpo según lo que la mantengamos en nuestra vida, ¿no? Entonces, es lo mismo, ¿no? Nuestra forma de pensar y de sentir puede ser igual de tóxico que fumar o beber. Por eso hay gente que dice, pues si yo me cuido, si yo hago todo, si yo tal, pero hemos revisado todo ese mundo mental, emocional, espiritual. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes cada día? ¿Qué estás pensando? ¿Qué emociones estás teniendo? Hemos revisado todo eso, porque sí, la parte física la estás haciendo muy bien, pero la estás haciendo también desde el control, desde el miedo. Y el cuidado tiene que nacer desde el amor, no desde el miedo, porque mucha gente se cuida desde el miedo. Desde tengo miedo a que me pase esto, entonces me cuido. No, el cuidado tiene que partir desde me quiero, me amo, y entonces yo quiero cuidar a mi templo, porque es mi templo, lo tengo en esta encarnación y yo quiero cuidarlo al máximo posible, pero desde el amor, no desde por si acaso me pasa cualquier cosa. Y la quinta idea que os quiero traer, y muy importante, es la idea de la neuroplasticidad. Mira, la neuroplasticidad es una palabra que está muy de moda en estos momentos también, pero que la acuñó el doctor Santiago Ramón y Cajal, premio Nobel en 1906, con sus maravillosas investigaciones. Que en su momento, pues la verdad es que dices, ¿cómo pudo descubrir este hombre este mundo tan fascinante y recorrer el mundo para mostrar pues, sus hallazgos y que sería un hito y un cambio en la historia de nuestra neurología para siempre? Pero el doctor Santiago Ramón y Cajal dijo, todo ser humano, dijo todo, no dijo los niños sí y los mayores no, no dijo las mujeres sí y los hombres no, dijo todo ser humano, si se lo propone, claro, porque si no te lo propones, puede ser el escultor de su propio cerebro. ¿Qué quiso decir el doctor Santiago Ramón y Cajal con esta frase? Siempre pongo este ejemplo. Yo no sé tocar el piano, pero si ahora quisiera aprender a tocar el piano, pues me buscaría un profesor y ensayaría. Y según mi motivación, el profesor, cómo me explique, las horas que yo invierta en tocar el piano, yo voy a tocar el piano. Eso está claro, ¿no? Pero ¿qué pasa a nivel fisiológico, neurofisiológico, para que yo pueda tocar el piano? Pues que se ha creado unas nuevas conexiones neuronales entre neuronas, creando una nueva ruta neuronal que me lleve a conectar mi cerebro con mis capacidades en las manos y eso lleva a que yo sea capaz de tocar el piano. Igual que cuando aprendí a hablar, igual que cuando aprendí a andar, igual que cuando aprendí a ir en bicicleta, igual que cuando aprendí a operar. Igual se crean nuevas rutas neuronales para que me llevan a mí a la capacidad de desarrollar eso. Y eso lo entendemos muy bien con nuestras capacidades físicas, pero no lo entendemos también con nuestra forma de ser y de sentir. Pensamos que yo soy así, yo no puedo cambiar, yo soy Pepito y así es Pepito. No,
la neuroplasticidad funciona para todo, no solamente para las capacidades físicas, sino también para tu forma de ser. Tú no eres ese yo soy así. Eso es lo que tú te has creído que tú eres. Tú puedes cambiar cuando quieras tu forma de pensar y de sentir. Si algo no funciona, puedes cambiarlo. No es para siempre y te casas con tu forma de pensar y de sentir para siempre. Una forma de entrenar la neuroplasticidad de forma fácil es cada día preguntarnos, igual que os he dicho la pregunta de ¿cómo me siento? ¿Dónde estoy? Entonces, yo me doy cuenta de que, jolín, yo antes estaba muchas veces en el pasado, lastimándome, tal, pensando en esto que había pasado, tal, preocupándome, y muchas veces estaba en el futuro, adelantando acontecimientos, o pensando, no, cuando ocurra esto, entonces sí que allí seré súper feliz, ¿no? Y pocas veces estaba en el momento presente. Y me doy cuenta de que la salud está en el momento presente, en el famoso mindfulness, mente y cuerpo presente. Es decir, yo estoy ahora aquí con vosotros, estoy aquí con vosotros, no estoy pensando en nada más que en vosotros. Estoy en mi consulta y estoy con mis pacientes, estoy con mi familia, estoy con mi familia. No estoy cocinando y estoy pensando en el trabajo que tengo, no estoy con mis hijos y estoy pensando en el trabajo que tengo. No, estoy con mis hijos, estoy con mis hijos y estoy trabajando, estoy trabajando. Si estoy yendo en bicicleta, estoy yendo en bicicleta. Si estoy haciendo deporte, estoy haciendo deporte. Es decir, estoy con mi mente y con mi cuerpo presente. Entonces, el presente regala salud porque no me siento amenazada. En estos momentos no me siento amenazada por nada. Si estoy cocinando, no me estoy sintiendo amenazada por nada. Si estoy con mis hijos, no me estoy sintiendo amenazada por nada. Pero claro, si yo estoy pensando en las consecuencias que tuvo estas acciones del pasado o en si ocurre esto del futuro, entonces me estoy sintiendo amenazada. Entonces, yo, aunque parezca que estoy aquí en el presente de cuerpo, con mi mente no estoy en el presente. Yo puedo estar en el sofá de mi cama, pues si yo he descansado un montón, sí, pero ¿cómo has llevado la cabeza cuando estabas en ese sofá? Igual has estado viendo películas de terror, igual has estado pensando en tus problemas sin desconectar. Entonces, realmente no has estado en el presente. Entonces, en el presente es el único momento que tenemos, porque es que el pasado no va a volver y el futuro no sabemos si va a llegar. Pero cuando uno está disfrutando plenamente de este único momento, único, como he dicho, e irrepetible, no quiere que se escape este momento. No quiero que se escape este momento de poder aportar esto para la gente que pueda servirle humildemente y que les pueda ayudar. A gente que le ayudará y a otra gente que no le ayudará. Da igual, pero yo tengo que estar presente aquí en estos momentos para intentar trasladaros toda esta información por si hay alguien que le toca un poco ese corazón y a partir de allí empieza a indagar y empieza a hacer cambios y empieza a poner conciencia y empieza a equilibrarse y empieza a ver todo de otra manera y empieza a vivir de otra manera todo y empieza a disfrutar de la vida y a gozar esta vida, porque también hemos venido a disfrutar y a gozar de esta vida, no nos olvidemos de esto. Claro, me vais a decir, vea, sí que he entendido un poco todo lo que tú me quieres decir. Sí que ahora he entendido que hay una relación, hay una relación. Pero claro, aunque entienda la relación y tú aquí lo pongas así fácil de entender, la realidad es que esto no es fácil y no te voy a engañar, no, no es sencillo. Pero por algo se empieza, ¿no? Entonces dices, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo entreno a mi mente para que me regale salud? ¿Cómo lo bajo a tierra todo esto, no? Y yo te diría, si tuviera que empezar por algo, por un sitio, por el punto uno, ¿por dónde empezaría? Entonces yo me planteaba al hacer esta charla, ¿por dónde empezaría? Pues claro, cuando uno ya lleva años con todo esto, no sabe exactamente por dónde ha empezado todo. Pero yo digo, si tuviera que dar un consejo, ¿por dónde empezaría? Yo empezaría por la autoobservación y la autoobservación de mí mismo, de darme cuenta de cómo pienso, de cómo siento, de cómo actúo siempre. Entonces, en esa autoobservación de mis pensamientos, de mi forma de sentir, claro, muchas veces no nos hemos autoobservado, ni nos damos cuenta de nuestra forma de pensar, ni de nuestra forma de sentir. Pero cuando empezamos a ver y a observar cómo pensamos y sentimos, cómo reaccionamos, entonces empieza a aparecer algo maravilloso. Empieza a aparecer un patrón que se repite. Ah, claro, pues sí, Beatriz Abadía antes respondía siempre de esta misma manera, se emocionaba de esta misma manera, hacía estas cosas de la misma manera, esperaba esto de la misma manera. Era un patrón. Al autoobservarme te das cuenta de ese patrón
que tienes, que se ha creado para tu propia supervivencia. ¿Y por qué digo esto? Nosotros, he puesto aquí una imagen de un ordenador. Nosotros somos un ordenador. Siento decíroslo, pero somos un ordenador sofisticado, pero somos un ordenador. Nuestro cerebro es un ordenador. Lo que pasa que lo que realmente somos nosotros es mucho más que ese ordenador. Nosotros nos creemos que somos el ordenador, nuestro programa, pero nosotros no somos eso. Nosotros somos, digamos, las manos que teclea ese programa y que programa al ordenador. Entonces, ese programa que nació en blanco se ha ido programando, dependiendo de dónde tú te has criado. Siempre digo el mismo ejemplo, pero porque es muy, muy visual. No es lo mismo un niño que nazca en Madrid que un niño que nazca en África. Su sistema de supervivencia va a ser totalmente diferente. No tiene nada que ver, ¿no? Esto lo entendemos. Porque ese niño de Madrid va a estar programado a sobrevivir en su ambiente y el niño de África va a estar programado a sobrevivir en ese ambiente. El niño del Madrid, pues por ejemplo, para sobrevivir en la familia en la que nazca, igual pues necesita llevarse bien con unas determinadas personas, con unos determinados amigos, ser un equipo de fútbol determinado, pertenecer a un partido político en concreto. Es decir, tener una serie de cosas para que en su ambiente él se sienta acogido, porque ahora nosotros funcionamos en manada. Uno de nuestros grandes miedos es miedo a ser rechazado. Por tanto, nuestro cerebro funciona a ver cómo me adapto yo aquí, a pensar un poco de la misma forma, a sentir de la misma forma para sentirme acogido en mi manada y así tener más posibilidades de supervivencia. Y eso está bien, es que es perfecto, porque si no, imaginaros que yo nazco en mi familia y no me adapto a mi familia, pues mi supervivencia no está asegurada, ¿no? Si yo no me adapto a donde yo nazco y en el ambiente en que me desenvuelvo, mi supervivencia está amenazada. Por tanto, he creado un programa fantástico para hacerme sobrevivir. Pero ese programa se programó de los 0 a los 7 años para ese ambiente en el que yo nací. Pero ese programa, sin darnos cuenta, lo arrastramos toda la vida. Y nos damos cuenta que muchas veces ese programa a veces no nos hace bien, porque ese programa nos ayudó, como digo, esas creencias nos ayudaron en una determinada etapa de nuestra vida, pero ahora no nos están ayudando. Y eso es cuando nos autoobservamos, nos vamos dando cuenta de ese programa mental. Y entonces nos damos cuenta que nosotros somos el observador que observa esos pensamientos y esos sentimientos. Entonces, al darnos cuenta que somos el observador, que tenemos esa capacidad diferente a los animales, entonces nos damos cuenta que nosotros entonces podemos desprogramar ciertas cosas que no nos convienen tanto y programar otras. Porque nosotros somos los que tecleamos ese programa. No es sencillo, pero claro, nos vamos dando cuenta. Nos damos cuenta de que tenemos ese ego, ese sistema de supervivencia, esa personalidad que nos ha ayudado, pero que a veces nos ha hecho poner máscaras encima y nos ha hecho perder nuestra esencia. Y que claro, el ego está hecho para la supervivencia y está muy bien, pero no podemos poner el ego como jefe, digamos. No podemos poner el ego a nuestro, que mande todo, ¿no? Es decir, no podemos poner al ordenador que funcione solo. No, somos nosotros los que programamos eso. Y somos nosotros los que decimos al ego, sí o no. Es decir, ponemos nuestro ego al servicio de nuestra alma, no al revés, nuestra alma al servicio de nuestro ego. Ponemos nuestra conciencia, o sea, el ego tiene que servir a nuestra conciencia, no al revés, nuestra conciencia servir a nuestro ego. Y esto es lo que en esta sociedad no tenemos todavía, digamos, metido en nuestro día a día y pensamos que somos nuestro programa mental. Nos identificamos con nuestro programa mental, nos identificamos con ese yo soy así. Pero no, todo eso es un programa que se ha programado. Igual que se puede programar, se puede desprogramar lo que no nos ayude en esos momentos. Y además ese programa viene determinado, que otro día hablaré de este tema tan apasionante de las heridas de la infancia. Y también pongo un ejemplo muy tonto para que lo entendáis. Imaginaros que yo entro cada día a clase, a mi clase. Imaginaros, yo qué sé, en segundo de primaria entro a clase y hay un niño que siempre me está pegando en el brazo y me pega en el brazo cada vez. Tía, ¿qué tal estás? Y yo ya estoy cansada de este amigo mío que me está todo el rato pegando en el brazo. Y en vez de, no le digo, "No, déjame de pegar", porque él sigue pegándome. Entonces, lo que opto es por ponerme una armadura en el brazo. Vale, genial. Ya me pega y ya no me hace daño. Y yo voy con esa armadura. Y me olvido de que tengo una armadura puesta. Paso a tercero de primaria, ese niño ya no está
y a mí ya no me pega nadie, pero yo sigo con mi armadura. Pero lo curioso es que me hago mayor y de repente un día pues me doy cuenta autoobservándome que digo, anda, pero ¿por qué tengo yo esta armadura? Claro, no soy consciente de que cuando era tan pequeñita había una persona que me estaba pegando. Esto que os he dicho de forma física es un poco a nivel emocional. Si yo en la infancia me he sentido rechazado de alguna forma o he percibido rechazo, si he percibido humillación, si he percibido traición, si he percibido abandono, si he percibido injusticia, yo me pongo unas máscaras, me pongo una armadura para protegerme de esas heridas que se han hecho y que entonces yo reacciono de esa determinada manera porque estoy bajo esas heridas. Lo vamos a entender un poquito también mejor con un ejemplo. Imaginaros que yo me doy cuenta que estoy autoobservándome y me autoobservo y me doy cuenta de mis emociones. Por fin empiezo a ser consciente de mis emociones. Esto cuando pasa es un hito, ¿eh? Porque cuando uno está dormido no se da cuenta de nada de todo esto. Pero cuando se despierta empieza a darse cuenta de todos esos patrones y de cómo se emociona. Entonces, os pongo un ejemplo. Imaginaros que yo estoy esperando pues la llamada de una persona importante para mí. He quedado en que me iba a llamar a las 5 de la tarde y pasan las 5, se hacen las 6, se hacen las 7 y no me ha llamado. Pero yo imaginaros que estoy bajo la herida de la injusticia, es decir, que de alguna forma en mi infancia percibí injusticias y yo me pongo una máscara de rigidez y entonces eso hace que me tenga tendencia a emocionarme de forma pues con rabia, decir, ante una injusticia. Por ejemplo, siento que si ha sido injusto que no me haya llamado porque yo digo, yo soy una persona muy justa, que yo siempre le llamo, cuando yo le digo que le llamo, cumplo mi palabra, pero esta persona no ha cumplido su palabra conmigo. Entonces siento esa injusticia y entonces me enrabio, ¿no? E incluso cuando llegue esta persona, lo primero que voy a hacer es gritarle, ¿no? Entonces, fijaros esa respuesta. Y otra respuesta puede ser que yo esté bajo la herida del abandono, es decir, que yo siento que de repente esta persona no me llama realmente porque no me quiere, porque igual no soy suficiente, jolín, pues con lo que yo le quiero, pero no, me siento abandonada por esta persona. Entonces lo vivo con tristeza. La llamada, la no llamada de esta persona la siento con tristeza. O sea, si estoy bajo la herida de la injusticia, la siento con rabia. Si estoy bajo la herida del abandono, la siento con tristeza. Si estoy con la herida de la humillación de otra manera, si estoy con otro tipo de heridas de otra manera. Pero os pongo estos par de ejemplos para que lo entendamos. Pero imaginaros que a mí esta persona no me llama y yo digo, por algo habrá sido que no me haya llamado, porque ni le digo que es injusta, ni pienso que no me quiere, sino que habrá habido una causa por la que no me haya llamado, seguramente, y desconozco la causa por la que no me ha llamado, ya entenderé por qué no me ha llamado cuando lo entienda. O si veo que se pasan muchas horas y esta persona es muy importante para mí, incluso le llamaré yo a ver si está bien, si no está bien, etcétera, pero sin poner ningún juicio. Será una observación neutra de este hecho, es decir, no me ha llamado y yo estoy en neutralidad, en ecuanimidad, estoy en modo observador, sin juzgar, sin juicio de lo que ha pasado o no, sino simplemente en observación. Claro, es muy diferente si yo me estoy dando cuenta que siempre respondo con rabia, siempre respondo con tristeza. Entonces me doy cuenta de que, joder, claro, es que yo tengo esta herida. Yo siento injusticia, yo soy una persona que siempre ha sentido injusticia desde pequeño, eso me ha hecho tener una máscara de perfecto, de hacer todo justo, de qué tal, y si en el mínimo momento siento que algo no es justo, respondo con rabia, ¿no? Ah, pero yo quiero ser esta persona. No, 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 yo no quiero ser esta persona. Por Dios, porque aún encima ha venido esta persona tan importante para mí que resulta que tenía una causa justificada para no llamarme porque resulta que se había encontrado con un amigo que se le había muerto un familiar y habían estado hablando y le había estado consolando y ahora encima, después de todo eso, va yo, le echo un grito. Y esta persona, imaginaros ante esta situación que había vivido, que no me había podido llamar, que lo primero que me ha dicho, perdona que no te he podido llamar, mira lo que me ha pasado, yo le echo un grito, yo realmente quiero ser la persona que le eche un grito a esta persona cuando no había pasado aquí nada. O la persona que yo ya diga que esta persona no me quiere porque no me llame. Yo no quiero ser esta persona, ¿no? Entonces me doy cuenta que es mi herida, es la armadura que llevo puesta. Ante estos hechos yo respondo y me protejo y me pongo una máscara, me pongo la máscara de rígido, ¿sabes? Me pongo esas máscaras para intentar sobrevivir a ese hecho. Entonces, claro, así no funcionamos bien, nos damos cuenta de que eso es un programa que se programó en su momento
cuando yo era pequeño y que ha conformado mi personalidad, mi forma de responder, porque yo tengo esas creencias que hacen que responda y me emocione de esas determinadas maneras. Pero no soy yo, ese es el programa. Por tanto, empiezo ya a ser consciente, al autoobservarme, de que las emociones ya no son malas ni buenas. Las emociones son las grandes mensajeras, porque gracias a las emociones yo me estoy dando cuenta de mis patrones. Y entonces la emoción yo la siento, la dejo sentir, si estoy en rabia, pues siento mi rabia, pero ya leo el mensaje que hay detrás de esa emoción. Ya leo que es que, claro, me he emocionado con rabia porque estoy diciendo que es injusto que no me haya llamado. Pero realmente ese injusto no es injusto porque la persona no me ha tratado mal, ha pasado un hecho y no ha habido ningún tipo de injusticia. La injusticia la he puesto yo. Entonces pongo a ser consciente y entonces ya a la siguiente que pasa una cosa de esta, de que alguien no me llama, ya no respondo con ira. Sino, igual al principio sí, pero luego ya voy poniendo más conciencia y doy una oportunidad a las personas, observo, me dejo neutra y digo, bueno, pues ya confío en la vida, confío en la persona y digo, ya vendrá la respuesta y si veo que es una persona, como digo, muy importante, pues en unas X horas llamaré a ver si es que ha ocurrido algo, le pasa algo o algo ocupándome de esta situación y viendo a ver si pues es que a esta persona le pasa algo o alguna cosa o me lo explica, pero no, y siempre llamándole desde la neutralidad, desde el no juicio, es desde el amor, desde el amor de que esta persona me importa y no me ha llamado, pues voy a ocuparme de esta situación, ¿vale? Entonces, bueno, nos vamos dando cuenta de todo esto. Entonces ya hemos ido de lo invisible a lo visible. Ya hemos dado cuenta de cómo ese mundo mental y emocional está repercutiendo en nuestra parte visible. Es decir, que si nosotros estamos todo el rato en ese mundo invisible con esos pensamientos, que aquí los he reflejado mucho con este dibujo, pero hay veces que no, que son sutiles, que no nos damos cuenta y son unos pensamientos sutiles, unos sentimientos sutiles, al final estamos desequilibrando nuestro organismo. Pero es que incluso vamos a ir un paso más allá, que es realmente mi verdadera pasión, ¿no? Y si realmente somos mucho más que todo esto, que un cuerpo físico, un cuerpo mental y un cuerpo emocional, y si tenemos un cuerpo espiritual, esto que yo os digo, yo lo creo profundamente, pero yo entiendo que hay personas que esto ahora mismo, pues como yo hace años, esto no me lo podrían imaginar y diría, esto son tonterías o pamplinas. Pero realmente somos una dimensión espiritual, un alma que está viviendo una experiencia, digamos, en este plano, en el plano de la tierra, en el plano de lo físico, en esta tercera dimensión. Entonces, claro, somos mucho más que todo esto, pero nosotros nos pensamos y nos limitamos que somos este cuerpo y ya no vemos nada más. Entonces, claro, creemos que nacemos, morimos, creemos que lo físico es físico y que no hay nada más. Pero, ¿y si realmente yo te planteo simplemente esto, te lo dejo en abierto, tú haz lo que quieras, luego tú con toda esta información tú haz lo que quieras, pero si realmente somos un alma experimentando, hemos venido aquí a experimentar, a crear experiencias, a vivirnos de otra manera, a vivir con un cuerpo físico, y si somos todo esto, y entonces, si realmente hemos venido con un plan del alma, y ese plan de alma, esa serie de aprendizajes de los que yo quería venir a vivir antes de venir a esta dimensión, no los estoy haciendo. Y esta enfermedad, esto que me está pasando, es una llamada de mi alma para que yo despierte. Porque claro, si yo no sufro, no tengo algo, yo estoy pasando en piloto automático con este ordenador programado por esta vida, sin darme cuenta de lo que realmente soy. Entonces, cuando yo tengo una enfermedad o me pasa algo grave, sufro y ese sufrimiento me lleva a buscar, por eso estás aquí, y me lleva a buscar, encuentra y va encontrando respuestas. Y entonces te das cuenta de que, claro, es que igual era que yo no estoy cumpliendo eso, como no estoy cumpliendo eso, yo tampoco estoy viviendo en armonía en mi mundo mental y emocional. Y entonces, como consecuencia de eso, mi cuerpo físico lo sufre, ¿no? Pero si yo vivo en armonía con ese plan de alma que yo traía, mi mundo mental y emocional se va a poner muy en equilibrio, porque yo voy a estar bien, me voy a sentir bien porque estoy haciendo lo que tengo que hacer y entonces mi cuerpo físico lo va a reflejar. Por tanto, quiero que nos quede muy claro que la salud es igual a armonía, hemos dicho, igual a homeostasis y es igual a conciencia. Cuando nosotros tenemos más autoconocimiento de quiénes somos nosotros mismos y nos damos cuenta de todas estas dimensiones, no solamente física, sino mental, emocional y espiritual,
tenemos este autoconocimiento y aumentamos la conciencia tanto en la parte física con nuestros cuidados, desde donde lo hacemos, intención, tenemos conciencia de nuestros patrones, digamos, kármicos, emocionales, mentales, que esto nos daría para mucho, para hablar en otra charla y hablaremos, y nos damos cuenta de nuestro mundo espiritual, que es el que marca todo lo visible, esa conciencia y ponemos en equilibrio todos estos mundos, nos lleva, claro, a la armonía, a la paz y a la salud, porque nos damos cuenta de quiénes somos realmente y al vivir en sintonía, en coherencia, pues regalamos eso, pero muchas veces no vivimos en coherencia. Pensamos de una manera, actuamos de otra, no sabemos quiénes somos, las crisis de identidad, quién soy, qué hago aquí, por qué me pasa esto a mí, vivimos en plan víctima, en la queja. Pues todo eso te está pasando para que te des cuenta realmente de ese poder que os he hablado antes, de quién eres realmente, que no te identifiques con el programa del ordenador, sino con las manos que teclean y que te das cuenta que tú tenías un plan antes de venir aquí y que tenías que vivir una serie de cosas, obviamente, que te han llevado a esto para despertar a lo que realmente eres. Entonces, en el momento en que despierta lo que realmente eres y eso que tú buscabas lo encuentres porque el buscador es lo buscado y te das cuenta que está dentro de ti, ya sé que esto ahora igual no lo entiendes muy bien, pero créeme que es la clave de todo. Entonces, vives en armonía, vives en paz, porque ya te pones en sintonía con lo que tú realmente eres. Y al ponerte en sintonía con lo que tú realmente y no identificarte con tus roles, sino que los pones al servicio de tu alma. Es decir, yo tengo una serie de roles, tengo mi ego, pero mi ego no dirige mi vida. Yo lo siento, pero ya no lo dirige más. Antes sí que lo dirigía, ahora ya no lo dirige más. Entonces yo ya estoy en armonía, en paz, en equilibrio. Y eso lo reflejo, lo siento, lo noto en cada célula de mi cuerpo. Y eso es lo que me lleva a estar en paz. Pero incluso si me aparece un reto de salud en mi vida, porque me tenga que aparecer, o de otro tipo, también sé que forma parte de este plan y forma parte de mis retos y mis aprendizajes de mi propio plan de alma. Y que es mi alma intentándome ayudar, no es algo horrible que me esté pasando. Entonces, porque claro, si yo digo que es algo horrible lo que me esté pasando, ya lo estoy pensando de esa manera, estoy sugestionando, me estoy emocionando, estoy impactando a mi cuerpo de una determinada manera. Por tanto, necesitamos un nuevo paradigma de pensar, necesitamos un nuevo paradigma de pensamiento. Entonces, no es tan sencillo como piensa de otra manera y te curarás, no, hay que cambiar el paradigma y ver tu programa mental. Por tanto, para llevarnos a casa de hoy, de esta especie de conferencia que os he querido hacer para que haya un poco un antes y un después y que también marque este canal de YouTube en un antes de esta conferencia y un después de esta conferencia, porque claro, yo también tengo ahora mi versión 2.0 de Mentes que Curan, antes era la 1.0, ahora ya estamos en la 2.0 con una evolución. No somos solamente carne y hueso. Yo tengo dos especialidades y os puedo decir que como médico pues me siento pues muy dichosa de tener estas dos especialidades porque me hacen entender muy bien unas determinadas partes del cuerpo humano, me hacen poder ayudar a la gente con determinados problemas en concretos y eso está muy bien. Pero que yo sepa eso y que me centre en eso y que pueda ayudar desde ese punto de vista no me hace olvidarme de que somos mucho más que un cuerpo y carne y hueso. Somos mente, somos emociones y somos espíritu, alma. Entonces, si no integramos todo eso, si no vemos al ser humano de forma holística, estamos cojos. Por tanto, necesitamos un nuevo cambio de paradigma donde necesitamos que, digamos, integrar todo esto. No podemos esconder la cabeza como un avestruz y decir, yo no tengo responsabilidad en mi salud o lo dejo todo en manos externas, que también si lo quieres hacer así, también está bien, porque cada persona está en su punto. Pero yo aquí vengo a poner conciencia en cada uno que elija, pero que nadie diga que, es que a mí nadie me contó esto. Entonces, no podemos esconder la cabeza como un avestruz. Somos el país que más ansiolíticos consumimos del mundo y seguimos en ranking año tras año. Entonces, a ver, si yo necesito una pastilla de forma puntual en un momento de mi vida, fantástico. O si la necesito a pesar de haber puesto conciencia, fantástico. Es decir, que allí están los recursos médicos, pero es que muchas veces acudimos a ellos y no hemos hecho un trabajo con nosotros. O incluso vamos a encontrar ese equilibrio de mientras yo uso esta parte externa, también me doy cuenta de que yo tengo un trabajo conmigo con el que hacer. Y quizá cuando yo haga ese trabajo necesite menos la ayuda externa. Quizá, ¿no? Por lo que hablamos, porque al poner conciencia empezamos a equilibrarnos y empezamos a regalarle salud a nuestro organismo.
Por eso quería deciros que el poder del ser humano es darse cuenta que no necesita ningún superpoder, porque el poder está en ser él mismo. Cuando nos demos cuenta que el poder lo tenemos nosotros dentro de nosotros, que somos mucho más que este cuerpo que vemos, que tenemos un plan antes de venir aquí, nos vamos a despertar a ese superpoder y no vamos a necesitar algo externo siempre, algo de distracción que nos supla este vacío o este malestar que estamos pasando, sino que nos vamos a dar cuenta de que somos nosotros. Pero vuelvo a repetir que cada uno está en el proceso en el que está y que todo está bien porque todo forma parte del plan. No nos sintamos culpables con esta charla, que está muy lejos de todo esto. Esto es simplemente para poner conciencia y tú ahora eliges el camino que quieres llevar. Y no hay malo o bueno, volvemos otra vez a lo mismo, es tu camino y tú tendrás que vivir tu experiencia, yo la mía y cada uno la suya. Entonces, cada uno va a vivir su proceso y en este proceso, pues tú vas a ir eligiendo, pero tú tienes la capacidad de elegir desde el momento en que te autoobservas. Puedes elegir si quieres responder de una determinada manera o quieres responder de otra determinada manera. Y eso es lo que va a determinarte y va a determinar luego tus resultados. Por tanto, es muy importante poner conciencia porque la conciencia es la que nos trae salud. Esto, quiero dar las gracias lo primero a todas esas personas que se han puesto en mis manos de forma holística, no solamente en la medicina convencional, porque ahí ya, pues obviamente, pues doy gracias cada día por mi profesión, pero las personas que han confiado en mí de forma holística me han hecho, pues, catapultar todo esto, porque al ver a esa persona de forma médica e integrativa, donde yo veo todas sus medicaciones, veo su diagnóstico, veo lo que podemos retocar a nivel físico, hacemos la biodescodificación de su enfermedad. ¿Por qué en esa parte del cuerpo? ¿Por qué esa enfermedad en concreto? ¿Por qué? ¿No? Y nos vamos a todo ese estudio de las heridas de la infancia, todo ese estudio de la personalidad, del ego, de los conflictos, de lo que ha ocurrido, de lo que no ha ocurrido. Pero es que cuando vamos un paso más allá y hago su plan de alma, y determino qué es lo que realmente ese alma venía a cumplir y sacar todo su programa kármico y sacar todo su programa de personalidad, de sus patrones, etcétera, y poner conciencia en esos patrones, en ese programa, en ese plan, poner conciencia en lo que le pasa, esas personas de repente empiezan a entender todo y empiezan a vivir más en paz y en armonía y entender por qué lo que les está pasando lo que les está pasando. Y entonces, aunque estén en esa enfermedad, ya la están viviendo de una forma completamente diferente. Y al estar viviéndola de una forma completamente diferente, cambian la línea del tiempo, porque ya no la están viviendo como la veían antes. Y un pequeño cambio en la línea del tiempo te lleva a una diferencia de dirección totalmente diferente a la que hubiera sido por esta línea del tiempo. Por tanto, los resultados van a ser muy diferentes. Por eso os digo que no solamente somos un cuerpo físico, somos mente, somos emociones y somos alma. Así que si estás pasando por algo de esto y quieres verte de una forma global, que sepas que aquí estoy disponible para verte de una forma integral, de una forma holística. Bueno, pues espero que ahora ya sepáis unir estos dos mundos, el mundo visible y el mundo invisible, que ya entendamos por qué el mundo invisible afecta al visible y por qué el visible afecta al invisible y que no podemos descuidar a ninguno de todos ellos, que nuestra intención siempre tiene que ser el amor, el conocimiento a nosotros mismos y descubrir ese superpoder que todos llevamos dentro. Bueno, pues bendiciones para todos, besos, abrazos y hasta la próxima.